Miren amigos, en días pasados se hizo famosa o viral una foto del ex ministro y pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020, Gonzalo Castillo. Esta fotografía fue bastante llamativa porque parecería reflejar la no comprensión del grado de dificultad en ese momento por el proceso que se estaba pasando. Sin embargo, después que hemos estado leyendo la nota acusatoria, el acta acusatoria, y hemos ido conociendo del caso, nos surgen algunas certezas, porque viendo todo, a Gonzalo Castillo de lo que se le acusa es de la utilización de fondos para campaña sin haber sido declarados. Ustedes saben que los partidos políticos reciben una subvención, una financiación del Estado, y la ley manda que cuando reciben recursos de terceros, pues tienen que declararlo cuando hacen a final de año su rendición de cuentas. Si por ejemplo Juan Pérez te regala 100, 200 pesos y tú no lo reportas, ok, pero cuando son sumas de dinero considerables. Pero lo interesante del caso es que las sanciones que prevé la ley son medidas administrativas, una multa. Entonces llama poderosamente la atención porque fue arrestado junto con los otros, siendo que según el acta acusatoria, él solo recibió financiación. Siempre se tuvo la certeza de que por el caso que él iba a ser detenido era por los 11.500 millones de pesos del asfalto caliente, lo que se quedó durmiendo el sueño eterno, porque al final parecería ser que también lo que saldría por aquello era una sanción administrativa. De todos modos, de esto ser así, hasta donde sabemos, porque a menos que existan otras circunstancias que nosotros no conozcamos, que no se dicen en el acta acusatoria y que tal vez salgan a reducir en el juicio, a menos que eso exista, pues entonces tendría razón la sonrisa de él, porque de los 3 o de los 19 que fue que arrestaron, pues entonces la situación de él sería muy simple y saldría rápidamente de ese mal momento que está pasando en estos momentos. De manera que Gonzalo Castillo resultaría no ser tan penco después de todo. Otro detalle sobre este caso, señores, es que sabemos que desde los primeros días de este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán y donde le acompañan los chicos maravillas Wilson Camacho y Jenny Berenice, una de las primeras personas, de los primeros exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina que fue investigado fue Donald Santana. Y siempre se habló de que esto se le daba larga y larga porque habían muchas implicaciones, no solo desde el ámbito político, sino también desde el ámbito económico y financiero. Y que habían personas de las élites gobernantes ni querían ser implicadas en este caso. Y que por eso se le fue dando larga al asunto. Y ahí fue que salió a escena el famoso empresario misterioso que nadie ha querido mencionar su nombre. Y como nadie ha querido mencionar su nombre, tampoco Alfredo de la Cruz va a mencionar el nombre. Pero podría darle como referencia que su apellido tiene que ver con un instrumento de albañilería que usan para encuadrar las zapatas de las edificaciones. Pues, ¿por qué traigo eso a colación? Bueno, en el expediente se habla de que el ingeniero Bolívar Ventura y Mimilo Jiménez habrían sido los que delataron al señor Donald Guerrero, el
exministro del gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, por parte en el expediente se menciona al empresario misterioso. Si el Ministerio Público es realmente independiente, es ver si esa persona será mencionada más adelante. Y si no lo es, resultaría ser que quien metió realmente al medio a Donald Santana y a esta gente, pues fue el empresario misterioso. Porque si no se menciona en el expediente, si no sale a relucir más adelante, pues es bastante sospechoso. Entonces, parecería ser que ahí se están cociendo habas. Esperemos a ver, porque es muy probable que en el desarrollo del juicio de fondo salgan a relucir otras implicaciones. Además, como se comentó ayer, hay otras acusaciones, por lo cual se pospuso el conocimiento de la medida de coerción para este próximo miércoles. De manera que estemos atentos, porque debería salir a escena el empresario misterioso que tiene apellido de instrumento de albañilería. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Un tercer tema que quiero tratar en esta entrega se relaciona con la interioridad del Partido de la Liberación Dominicana y tiene que ver con la relación que se da entre Danilo Medina, presidente de ese partido político, y Abel Martínez Durán, el virtual candidato presidencial del mismo. Todos sabemos la condición en que Abel llegó a ser el virtual candidato presidencial de ese partido. Sabemos que Abel no era el candidato de Danilo Medina y que, producto de la dinámica interna de ese partido y de otras cosas que se mencionan, Abel se alzó con la candidatura, con la virtual candidatura presidencial. Virtual porque sabemos que ese certamen se llevó, la consulta, como ellos lo llamaron, se llevó a cabo fuera de los tiempos reglamentarios de la Junta Central Electoral. Por eso decimos virtual. De manera que sabemos la situación que se dio, y desde ese momento, desde que Abel ganó esa candidatura, ganó entre comillas, Abel trata de convencer a Danilo de que él está de su lado y que todo lo que hace está en función de los intereses de este. Mientras que Danilo le hace creer a Abel que él le cree y se trae el anzuelo, se trae el cuento que Abel le plantea. Esto da como resultado una relación un tanto extraña entre estos dos actores políticos. Algo que demuestra esta peculiar relación es que Abel Martínez ha elegido los coordinadores y enlaces de campaña sin considerar el punto de vista del presidente de ese partido, el punto de vista de Danilo Medina. Y es así que designa coordinador de campaña o jefe de campaña a Francisco Javier García, siendo que en el imaginario de Danilo Medina lo que esperaba es que el director de campaña, el jefe de campaña o el coordinador de campaña se tomara en cuenta en la opinión de él, alguien cercano a él como Rubén Bichara, cosa que no se materializó. Y los diferentes enlaces provinciales y coordinadores han sido elegidos no respondiendo a los intereses de Danilo Medina, sino a la visión que ha podido ir orquestando Abel Martínez en el proceso, lo que ha dado como resultado, entre otras cosas, que muchos dirigentes hayan estado renunciando a las posiciones en que se han designado y otros hayan estado renunciando del partido
y yéndose ya sea a la Fuerza del Pueblo o al PRM, donde están yendo las mayorías. Sin embargo, a pesar de esas dinámicas, Abel Martínez no la ha tenido tan fácil en el Partido de la Liberación Dominicana, porque todos sabemos el tipo de liderazgo que ejerce el presidente de ese partido político, Danilo Medina, donde lo controla todo. Por tanto, Abel, virtual candidato de ese partido, no ha podido desarrollar su candidatura porque no tiene la libertad para hacer acercamientos con otras fuerzas políticas, con otros actores políticos, al punto de poder fortalecer su candidatura. Y Abel vería en ese sentido con mucha favorabilidad el que Danilo Medina tomara una licencia de la actividad política, una licencia de la presidencia del partido en estos momentos en que su salud se ha complicado. De manera que, tras los quebrantos de salud del expresidente Danilo Medina, si éste decidiera tomarse la licencia y que se designara un presidente en funciones, sería la oportunidad de oro anhelada por Abel Martínez, porque es la manera de él ver consumada su candidatura, su virtual candidatura. Sin embargo, según nuestras informaciones, Danilo Medina no estaría en eso. ¿Por qué? La actividad política, la presidencia del PLD es a Danilo Medina como el oxígeno a los pulmones, de manera que sin esta sería como firmar su sentencia de muerte. Pero si hipotéticamente Danilo Medina aceptara tomar la licencia y que se designase un presidente en funciones, Abel Martínez tendría la oportunidad de su vida, al menos él lo vería así, pero hay un contra, hay ciertos obstáculos que tal vez él no ha visto. De Abel Martínez poder abrazar el poder dentro del partido por la salida de Danilo Medina, recuerden que Abel Martínez es el virtual candidato presidencial de ese partido político. ¿Por qué? La consulta que hizo el PLD se dio de espalda a los plazos de la Junta Central Electoral. Por tanto, esa candidatura no es vinculante. Por eso es que decimos que es una virtual candidatura, porque no es real acorde a los plazos de la Junta Central Electoral. Y un Abel Martínez, empoderándose con el control del partido, estaría solo a la opción de que alguien presentara los deseos de aspirar a la candidatura presidencial del PLD, en cuyo caso habría que acogerse a los plazos de la Junta Central Electoral, que son los verdaderamente vinculantes. En ese sentido, un candidato, un aspirante a la candidatura presidencial, ¿de quién buscaría el apoyo? Obviamente que de Danilo Medina, por las estructuras que controla lo interno del PLD. Entonces, un Danilo Medina en esta circunstancia con un Abel Martínez envalentonado, pues no dudaría en dar su apoyo a un aspirante presidencial nuevo, contando con que le redituaría cierta cuota de poder de resultar ganancioso. Algo que no necesariamente es cierto, pero en ese escenario, entonces la candidatura presidencial de Abel Martínez podría tener serios problemas. Definitivamente que el anterior escenario sería completamente perjudicial a los intereses de Abel Martínez Durán, de ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en un hipotético escenario de que Danilo, por su condición de salud, decidiera acogerse a la licencia y que se designase un presidente en funciones de ese partido, algo que no es ajeno. ¿Por qué? De hecho, Temístocles Montaz fue presidente en funciones. O sea que esto no es ajeno al PLD. En ese escenario, entonces, Abel Martínez podría picar adelante y tratar de fortalecerse. Y podría de esta manera arrancarle el control del PLD a Danilo Medina. De manera que esta sería la única oportunidad que tendría Abel Martínez de arrancarle el control del PLD a Danilo Medina e ir cortando cada una de las estructuras que controla Danilo Medina al interior de este partido. ¿Podrá hacerlo Abel Martínez?
el tiempo lo dirá. Es una tarea difícil, muy difícil, porque como dije anteriormente, Danilo Medina es un animal político, respira política, respira por el control del PLD, y ceder el control del PLD sería como quitarle el aire a los pulmones de una persona, lo que significa sentenciarlo a muerte. Entonces, estaríamos por ver eso. ¿Podrá Abel Martínez Durán lograrlo? Espero sus comentarios aquí debajo. Si llegaste hasta acá es porque te identifica con nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico. Un trabajo que hacemos con mucha entrega y dedicación para ti. Si quieres, puedes apoyarnos en Patreon. Aquí arriba te dejo el enlace y en la descripción de este video también para que nos apoyes. Por favor, antes de retirarte, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó la entrega, por favor, compártela con tus contactos. E invítalos a suscribirse a esta plataforma para que sigamos creciendo. Nos vemos en la próxima entrega.